Hola mis amigos, qué privilegio encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar la lección 11, Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Amado Señor y Padre que estás en el cielo, rogamos que tú con tu Hijo precioso, el Príncipe de paz, puedas calmar este mundo de guerra y nos traigas paz, querido Señor. Hay mucha gente que está sufriendo y nos da tristeza ver los cuadros en las noticias tristes. Querido Señor, para por favor esta guerra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estimados amigos, sin duda ustedes están tristes también por lo que está pasando en nuestro mundo, pero ánimo, que el que ha de venir vendrá, dice uno de los textos que vamos a estudiar ahora. No tardará. Esa es nuestra esperanza, poner fin a la injusticia, al dolor. Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es un título que sale en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el autor y consumador de la fe. Vamos a estudiar qué es la fe, cómo se la obtiene. De eso trata este tema. El justo vivirá por la fe, por la fe. Este también es un título que sale en Habacuc, aparece en Habacuc 2:4. Es el título que viene de allá y el apóstol lo cita, el apóstol que escribió a los hebreos. Habacuc 1:13, en el contexto donde habla el justo vivirá por la fe, dice así, el profeta está hablando a Dios, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Está reclamándole, está quejándose el profeta. No puedes ver el mal, le dice. No puedes ver el mal tú, le afirma. No puedes ver el agravio, porque eres un Dios justo. ¿Por qué ves al menospreciador entonces? Es lo que él le reclama. ¿Por qué por qué callas cuando el impío destruye al más justo? Le reclama. Y entonces la contestación está en Habacuc, en el capítulo siguiente, capítulo 2, 2-4, donde dice: el justo vivirá por la fe. En ese contexto está. Pero el Nuevo Testamento, Hebreos, citando Habacuc capítulo 2, miren cómo reflexiona a esa queja, a esas preguntas que le hace a Dios. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no ajusticia al malvado? Aquí dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande premio, recompensa, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese es Jesús por segunda vez. Y dice: tengan paciencia, va a venir. No pierdas tu fe, no pierdas tu galardón, le anima aquí. Necesitas paciencia para obtener el galardón, el premio, la recompensa. Para hacer la voluntad de Dios necesitas paciencia. Para obtener la promesa, que es la salvación, finalmente. Un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá. Jesús viene por segunda vez, en otras palabras. No tardará, dice ahí. Es citado de Habacuc 2. Es verdad que hay injusticia en este mundo, pero Jesús viene pronto a ponerle fin a este mundo de injusticias. Y así que ten paciencia, eso es lo que dice. Hebreos 10, 38-39. Mas el justo, dice ahí, vivirá por la fe. En el contexto, digamos, de las pruebas, de este mundo lleno de guerra, no se acaba apenas la pandemia, ni se acaba, y ya tenemos otro problema grande que nos hace sufrir. Pero en ese contexto dice: el justo vivirá por la fe, en ese contexto de tristeza. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y perseveran. Y para perseveración del alma. Para preservación, del alma. Eso es lo que dice. Interesante. Aquí dice: el justo vivirá por la fe. ¿A cuál justo se refiere? ¿Quién es el justo que vive por la fe? Interesante. La Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3, 10-12.
Ni siquiera uno hay justo. Todos nos hemos desviado. Todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. ¿Y entonces a qué justo se refiere aquí? Ese justo es Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús. Y Él es el que hizo realmente la voluntad de Dios. Nosotros todos hemos sido desobedientes. Todos hemos pecado. Es lo que es ser desobediente. Y entonces nosotros no somos ese justo que vive por la fe. Ni los cristianos hebreos tampoco, a quien se les escribió inicialmente este libro. Entonces, ¿quién es ese justo que vive por la fe? El que vive por la fe. ¿Quién es ese justo? Es Jesús, el que sí vivió por la fe. Y entonces, nosotros no tenemos fe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos la fe de Jesús. Gracias a esa fe podemos vivir en este contexto, con fe también. Eso es lo que explica acá. Debo entonces confiar ¿en quién? En su fidelidad, en la fidelidad de Jesús, el que sí obedeció, el que sí hizo la voluntad de Dios, y en sus promesas también. Teniendo fe en Él es confiar en su fidelidad. Por fe, ahora Abraham es el título. ¿Qué es fe? Es la pregunta. ¿Qué es fe? Por fe Abraham hizo varias cosas, pero ¿qué es fe? Es lo que vamos a ver. Vamos a la definición de fe. Hebreos 11:1 contesta, es pues la fe la certeza o garantía, otras versiones, de lo que se espera. La convicción o certeza de lo que no se ve, de lo invisible. Eso es la fe. ¿Qué es fe? Ya lo dijo aquí. ¿Cómo Abraham entonces ilustra este concepto de fe y nos pone la fe en zapatos, digamos, en una persona, en términos prácticos? Hebreos 11:8 al 10 describe a Abraham, que es conocido el padre de la fe, el héroe de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejemplo de Abraham de fe? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que fe te hace obedecer a Dios. Cuando Dios te dice, ve, tú vas. ¿Por qué? Es la fe la que te hace mover, digamos. Fe es acción, no es ideas, no es teoría, no es solo palabras, es acción, es obediencia en este caso. La fe te hace obedecer. La fe te hace actuar basado en las promesas de Dios, aunque no las veas todavía. Dios le había dicho, te voy a dar la tierra. Él sale sin saber a dónde iba. No había visto la tierra, sin saber a dónde iba. Pero la fe te hace actuar basado en lo que Dios promete. La fe te cambia tu estilo de vida, porque dice, él habitó como extranjero en tierra prometida. Si ya estaba en la tierra prometida, ¿por qué nos estableció ahí? Versículo 8 y 10. Habitó en tierra prometida como en tierra extranjera, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Interesante que la fe te hace que mires al cielo en vez de la tierra, hace que pongas tu mirada en las cosas celestiales en lugar de las cosas materiales de este mundo, porque él era riquísimo, dice la Biblia, y está en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Él pudo haber construido la mansión más grande para su comodidad, pero él está habitando en tiendas. Dice que es peregrino, que él sigue buscando una patria, un lugar mejor todavía, que la tierra que fluía leche y miel no estaba totalmente satisfecho, porque él sigue buscando la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, ciudad que Dios la hizo, quien es el arquitecto y constructor. Él sigue mirando al cielo, a pesar de que él pudo haberse fijado en la tierra. Hebreos 11
17 al 19 dice, por la fe Abraham, otro acto de Dios que lo hace por fe, movido por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ofreció en sacrificio a Isaac. Dios le había pedido, ofrécemelo en sacrificio. A tu hijo único, al que más amas. Habiéndosele dicho, sin embargo, en Isaac te será llamada descendencia. Vas a tener una gran descendencia en Isaac. Y como si ni estaba adolescente todavía y no había tenido descendencia. ¿Cómo va a tener? Pero dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido tipológico también le volvió a recibir. En otras palabras, en resurrección. Interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo Abraham concluyó que Dios resucitaría a Isaac? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Ya le había dado vida a Isaac de entre los muertos, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando habla de Sara, dice, por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Y de uno que estaba muerto, ya casi muerte, concibió y vino descendencia como las estrellas. Hablando de Isaac, de uno casi muerto. ¿Y cuál es ese casi muerto? Abraham, 90 años, preparándose para morir ya a los 90 años. Imposible de poder concebir. Ella, como 84 años, Sara, y concibió, porque fiel fue Dios que le prometió, y entonces ellos creyeron en la promesa. Eso es lo que es fe, creer, incluso en lo imposible. Una promesa cumplida, entonces, en este caso, las promesas antes que se le habían cumplido ya a Abraham de tener descendencia, ya lo tenía Isaac y era jovencito. Esa lo preparó, una promesa más fácil, lo preparó para creer en una promesa, en otra promesa más difícil. Sacrifícame a tu hijo. Pero de paso, esa es tipología. Abraham representa al Padre Celestial. El Hijo, Isaac, representa al Hijo de Dios que vino a morir en sacrificio a la cruz del Calvario. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Se gozó en que el Mesías vendría. En ese hecho, en ese ejemplo, él dio cómo sufrió al ofrecer a su hijo y cómo sufre el Padre al ofrecer a su propio hijo también en sacrificio. Moisés, creer en el invisible ahora. Moisés. ¿Qué es fe? Ahora vamos a ver qué es fe en el ejemplo de Moisés. ¿Qué es fe? Es creer en las cosas invisibles, según este título. ¿Qué es fe? Es creer en el invisible. ¿Y quién es invisible? Es Dios. Fe no es un ejercicio mental, un ejercicio humano. Fe es creer en el invisible. Es un don de Dios, de hecho. Es tener una relación con Dios para tener fe. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe ocurrió que no temió, vio lo invisible, se sostuvo, se puso su confianza en el invisible. Fe, entonces, acción, como les digo una y otra vez. Es práctico, no es ideas. Y entonces, esa acción dejó. Por la fe, no temió. Por la fe, vio al invisible. La fe te hace ver al invisible, que es Dios. La fe, en Moisés vemos que en la vida de Moisés está llena de actos de fe, de actos milagrosos, desde que nació. La pregunta práctica, ¿es tu fe visible o es invisible? ¿Tu fe te hace producir actos visibles? ¿Se ve tu fe en la acción, en la práctica, o solamente son ideas? Interesante, ¿no es cierto? Creer en el invisible, hacer cosas invisibles. ¿Es creer en el invisible, hacer cosas invisibles? Es la pregunta, ¿no es cierto? Miren lo que dice, la experiencia de Moisés nos muestra eso. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres y no temieron el decreto del rey. La fe los llevó con valentía a actuar. Entonces,
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y futuro heredero del trono, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, pueblo de esclavos, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dice ahí. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que en el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe hizo todo eso Moisés. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. E intentando hacer lo mismo los egipcios fueron ahogados. Por la fe, Moisés vivió 120 años, acompañado de continuos milagros, milagros de fe. Incluso su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo son actos de fe, actos de Dios, obviamente en él. Por fe, Rahab y el resto de los héroes de la Biblia. Una ramera, interesante, una ramera pagana, ejemplo de fe para los hebreos, para ti, para mí. ¿Por qué ella tiene mejor perfil que Josué, que no se lo menciona en esa lista de héroes? Para inspirar fe en los hebreos y en ti y en mí. ¿Por qué ella tiene mejor perfil? Vamos a ver por qué. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe es claro que la hizo actuar. ¿Por qué no pereció entonces la ramera con los desobedientes? Por la fe, dice ahí. Porque recibió a los espías en paz. La fe la llevó a actuar, como ustedes ven. ¿Cómo una ramera pagana tuvo fe? ¿Cómo ella pudo tener fe? ¿Cómo? ¿Cómo la ramera es contada entre los santos, entre los nombres sagrados ahí, hombres de santos y héroes de la fe? ¿Cómo ella es cantada? Josué capítulo 2, 9 al 11 nos da la respuesta. Josué capítulo 2, 9 al 11, ahí está la historia de Rahab. Dice, ahí ella está hablando con los espías. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, sobre los de Jericó. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros. Y lo que habéis hecho a los dos reyes, a Sehón y a Og. Interesante, la ramera sabe, la ramera ha oído de los actos portentosos de Dios, los actos poderosos de Dios. La ramera tiene fe, y la fe, dice aquí, como ha oído. Entonces, en la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Cuando tú oyes la palabra de Dios, nace la fe. Crea fe. Y por eso ella había escuchado del Dios verdadero y sus portentos. Sigue diciendo, a esos dos reyes, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el Dios del universo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué la ramera no pereció y se salvó más bien? ¿Por qué? Porque oyó y creyó. Hay que creer para ser salvo. ¿Y por qué también? Y ese creer y oír la llevó a la acción, obedeció y actuó conforme a lo que le pidieron los hijos de Dios, en este caso los espías. Y entonces, ¿cómo es que ella creyó? Si ella solo oyó, ella no vio las plagas, ella no vio el cruce del mar Rojo, ella no vio el agua saliendo de la roca para calmar la sed del pueblo, ella no vio el maná descendiendo para alimentarlos, y sin embargo, ella creyó. Los hebreos, para quien ella es inspiración, los cristianos hebreos que estaban pasando pruebas terribles, los hebreos no vieron tampoco, ni oyeron a Jesús, pero creyeron.
Y así también tú y yo. Nosotros no vimos a Jesús ni escuchamos personalmente a Jesús, pero oímos, pero leemos y entonces creemos, así como la prostituta Rahab. Jesús, el autor y consumador de la fe, finalmente. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son las nubes de testigos? Los héroes de la fe, capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Interesante. Así concluye el capítulo 11, concluye en el capítulo 12. Dice, nosotros teniendo tan privilegio de nube de testigos, héroes de la fe. Dice, corramos la carrera, despojándonos. La carrera requiere entonces que nos despojemos de todo. De paso, Jesús se despojó de todo también. Y entonces Él quiere, corriendo esta carrera, nos sugiere aquí que nos despojemos de todo estorbo, de todo peso, del pecado. ¿Para qué? Para obtener la victoria. Porque en esta carrera se obtiene la victoria dejando los obstáculos a un lado. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí revela Jesús en la cruz. El autor y consumador de la fe está en la cruz. Y fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice. Él obtuvo la victoria ahí en la cruz y llegó a la meta. Se sentó, dice, en el trono de Dios a la derecha del Padre. Él es el que, digamos, nuestro precursor. Considerad, entonces dice, estudien cuidadosamente la vida de Jesús, en otras palabras. Es lo que significa considerar a aquel, ese es Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ustedes, cristianos hebreos, están siendo perseguidos, están siendo humillados, están siendo vituperados, pero estudien la vida de Cristo, contemplen a Jesús en la cruz del Calvario, y al contemplar a Jesús en la cruz del Calvario, nueva fe va a brotar de su corazón, se va a encender la llama de la fe otra vez. Eso es lo que implica aquí. Entonces estudien, contemplen a Jesús en forma diaria, en la cruz especialmente, y entonces y su fe será agitada otra vez, y su fe será renovada otra vez. ¿Cómo es Jesús? La pregunta, ¿cómo es Jesús autor y consumador de mi fe, de tu fe? ¿Cómo es Él? ¿Cómo lo hace? Miren, ¿cómo Jesús es autor de tu fe? ¿Y cómo es Jesús consumador de tu fe? Jesús es el que terminó la carrera. Es el único que terminó la carrera. Y la terminó victoriosamente, obviamente. Y recibió la recompensa, sentarse con Dios. Él es entonces el único. El resto, los héroes de capítulo 11, todos dicen están esperando la recompensa todavía. Jesús es el único que realmente terminó la carrera. Jesús en su vida perfecta es que te pone en la carrera. Tienes que recibir esa vida perfecta en lugar de nuestra vida de pecado. Y entonces Él nos pone en la carrera, nos hace entrar en la carrera. Jesús es la razón de ser de tu fe. Y Jesús es el que crea fe en ti. Él es el que nos da su fe. Él es el que con su fidelidad, con sus promesas, con sus bondades, crea fe en nosotros. Él es el que es Jesús. Ahora, ¿cómo es Jesús consumador de tu fe? O consumador significa terminador de tu fe. Jesús es tu ejemplo perfecto de cómo se corre la carrera de fe. Él, por eso dice, fija tus ojos en Él, puesto los ojos en Él. Jesús se despojó de todo por ti y nunca pecó, obviamente. Jesús fijó su vista en el gozo puesto delante de Él, dice. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? Verte salvo, verme salvo, ver tantos hijos salvos de Él. Jesús soportó abuso en la cruz
¿Y por qué lo hizo? Por ti, por mí. Eso es lo que describe aquí, estimados amigos. Ese es Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, los insultos, el dolor, con tal de salvarnos. Qué extraordinario es Jesús. Qué benefactor es Jesús. Qué bueno es. Qué misericordioso es. Qué salvación nos brinda. Total, completa. No hay nada que falte en la salvación. Así que Él es todo para nosotros. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro camino. Él es nuestro consumador de la fe. Él es el comienzo y el fin de la fe. Así que si queremos tener fe, tenemos que fijar nuestros ojos también en Él. Estimados amigos, oremos. Gracias, querido Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestra inspiración. Tú eres el que produce fe en nosotros con tus obras de misericordia en nosotros. Cuando nos muestras tu amor infinito por nosotros, produces respuesta en nosotros, natural. Gracias, querido Señor. Ayúdanos a no darte la espalda. Ayúdanos, querido Señor, a darte el lugar que tú mereces, que es el primero en todo. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén. Estimados amigos, compartan para que otros sean bendecidos también. Gracias.